Listo, Tatiana. Vamos, comenzamos entonces. Semana número 15 ya, chicos. Semana número 15. Faltan 3 semanitas más y acabamos, ¿cierto? Tema del día de hoy, electromagnetismo. Tema del día de hoy, electromagnetismo. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es la relación que existe entre el magnetismo y la electricidad y el magnetismo. ¿Listo, chicos? Vamos a recordar los temas que ya hemos visto la semana pasada y la anterior semana, semana 14 y semana 13. El tema principal del día de hoy se llama inducción electromagnética. Vamos a ver cómo inducimos a generarse campos magnéticos. Y para poder entender esa parte de inducción electromagnética, lo primero que debo hacer yo es definir el flujo magnético. Es lo primero que debo hacer, definir el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Bien, dice por acá. Medida del número de líneas de inducción magnética que pasan a través de una superficie. Medida del número de líneas de inducción magnética que pasan a través de una superficie. Entonces, lo que hace el flujo magnético es medir la cantidad de líneas de campo magnético. ¿Listo? Que viene a ser la inducción magnética, que viene a ser prácticamente eso. Entonces, dependiendo de la cantidad de líneas, obviamente el flujo será mayor, pues, ¿no? O menor. Si la cantidad de líneas aumenta, podemos decir que el flujo magnético está aumentando. Si la cantidad de líneas disminuye, podemos decir que el flujo magnético está disminuyendo. ¿Listo? Ahora, aquí es muy importante definir un observador. En base a un observador, nosotros vamos a decir si esa línea de campo están saliendo de la superficie o si esa línea de campo están entrando. ¿Listo? Pero en general vamos a poner lo siguiente. Mira, acá ya tengo una superficie de área A, ¿cierto? Que es una espira circular. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, puede ser cualquier figura en realidad. ¿Listo? Pero la que más se usa es la espira circular. Y a través de esa espira circular de área A se está viendo que están atravesando líneas de campo, ¿no? En esta oportunidad solamente veo 3 líneas de campo. Pueden ser más, ¿no? 4, 5, 6, 10, 1.000.000 tal vez. Pero quiero que tú notes que esta línea de campo le están atravesando esta superficie de una manera inclinada. No la atraviesen de manera perpendicular, la atraviesen de manera inclinada. Al ser inclinada debe haber un ángulo de inclinación, un ángulo, ¿no? Pero este ángulo que tú vas a analizar o vas a considerar va a ser respecto a quién? Respecto a una línea normal a la superficie. Si tiene otra superficie de área A perpendicular a esa línea, yo debo graficar primero nuestro vector normal. Nuestro vector perpendicular a la superficie. Y respecto a ese vector normal, recién identifico el ángulo que forma el campo con el vector normal. ¿Listo? Entonces, definimos el flujo magnético como el producto del campo por el coseno por el área. Campo, coseno por área. ¿Listo? Profe, ¿y por qué coseno? A ver, porque si nosotros, vamos a poner por aquí para que te des cuenta del por qué, si nosotros consideramos que este es nuestro campo magnético, nosotros podemos descomponer nuestro campo en dos. Campo hacia arriba y campo a la derecha. ¿Listo? Si nosotros consideramos que el ángulo es el de aquí, dime, creo que está claro que la componente que va hacia arriba, esa componente que va hacia arriba, ¿cuánto vale? Vale B coseno del ángulo, ¿sí o no? Por lo tanto, es la componente que es perpendicular a la superficie. Es la componente perpendicular.
Y eso es lo que yo quiero, pues, encontrar esa componente perpendicular. Es muy parecido, chicos, a la presión. Es muy parecido a lo que se hace con la presión. ¿Te acuerdas que la presión también se analizaba como una fuerza perpendicular? Aquí ocurre lo mismo, pero con el campo magnético. Entonces, lo que debo analizar yo es el campo perpendicular. En este caso, el ángulo que nos dan es el ángulo teta, que está en esa ubicación, entonces sería B coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces, en general sería, podemos decir que en general, el flujo magnético es igual al campo, vamos a ponerlo así, perpendicular por el área. Entonces, nuestro flujo siempre es campo por área, donde este campo va a ser nuestro campo perpendicular. ¿Listo? Tenerlo en cuenta, por favor, porque recuerda que muchas veces la ubicación del ángulo cambia, es distinto. ¿Listo? Ahora, unidades que nosotros vamos a trabajar para el flujo magnético. Tú sabes que el campo es en Tesla, ahí está, mira, campo en Tesla, y el área es en metros cuadrados, ahí está, en metros cuadrados. Por lo tanto, Tesla por metros cuadrados representa el Weber. ¿Listo? WB, Weber. ¿Sí, chicos? Entonces, el flujo magnético para nosotros es campo por área. ¿Qué representa el flujo magnético? La cantidad de líneas de inducción que atraviesan a una superficie de área A. Esto prácticamente está contando la cantidad de líneas. Profe, si el área aumenta, si el área aumenta, obviamente el flujo va a aumentar. Si la intensidad del campo aumenta, se supone que atravesarán más líneas también. ¿Listo? Entonces, ya definido el flujo magnético, para tener claro las cosas, veremos algunas observaciones y eso nos ayudará para entender la inducción magnética más adelante. A ver, observación. Observación número 1, mira. Si el campo tiene la dirección de la normal a la superficie, es decir, el ángulo es 0, date cuenta que todo es respecto a la normal. ¿Eh? Ahora, la normal se define respecto a quién. Respecto al observador, pues chicos. En base al observador, tú puedes decir que la normal está ubicada de esta manera. Por lo tanto, en base al observador, notamos que la normal, la cual es perpendicular siempre a la superficie, está apuntando hacia arriba. Ahora, si el campo magnético apunta hacia arriba, entonces podemos decir que la normal del campo forma un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, el flujo es igual a campo por área. Campo por área. ¿Por qué, profesor? Porque el campo magnético también es perpendicular. Así que ya cumple las condiciones, ¿no? Pero si el campo es opuesto a la normal, es decir, el ángulo de pi, profe, ¿y cómo se genera eso? Es que el observador está abajo. En base al observador, el campo es un campo como que entrante, ¿no? Es lo que vería nuestro observador, ¿no? Un campo entrante. ¿Listo? Entonces, aquí el ángulo entre estos dos es 180. Al ser 180, nuestro flujo es igual a negativo de campo por área. Y eso es importante entender. Existe flujo positivo y existe flujo negativo. Profe, ¿qué significa eso? ¿Positivo porque salen líneas y negativo porque debo líneas? No. Aquí el signo representa simplemente si el campo está entrando o está saliendo. Y ahora, esa connotación de entrar o salir va a depender del observador, pues no. El observador cambia y tú observas una cosa distinta. Es como que ese tipo de flujo es relativo, ¿no? En base al observador. Entonces, para el primer caso, donde el observador nota que las líneas salen, tu flujo es positivo. Y en el segundo caso, donde el observador nota que las líneas de campo entran, entonces podemos decir que el flujo es negativo. A ver, entonces ponemos por aquí, a ver, mejor lo escribo, para que tengas una idea mejor, más clara, ¿no? Líneas salen, líneas entran. ¿Listo? Entonces ya tengo
más claro que existen dos situaciones para el flujo magnético. Cuando las líneas salen, el flujo es positivo. Cuando las líneas entran, el flujo es negativo. Ahora, 3. Si el campo es perpendicular a la normal. Ah, mira. ¿Qué significa que el campo sea perpendicular a la normal? Si el campo es perpendicular a la normal, mira. Date cuenta que ahora el campo magnético es perpendicular al normal, o mejor dicho, el campo magnético es paralela a la superficie. Ahora, tú notarás claramente algo aquí, que este campo magnético ya no atraviesa la superficie. Entonces yo te pregunto algo. Si el tema me dice que el flujo es la cantidad de líneas que atraviesa, esa es la definición del flujo. Entonces, si este campo es paralelo, entonces no lo atraviesa. Y si no lo atraviesa, está claro que el flujo magnético es cero, ¿sí? El flujo magnético es cero. No existen líneas que atraviesen la superficie. ¿Sí, chicos? Entonces ya hemos definido el flujo magnético para líneas que salen, líneas que entran, líneas que no atraviesan y líneas en general cuando forman un ángulo, ¿no? Con esto vamos a tener que explicar la inducción electromagnética. Debemos demostrar la inducción electromagnética. Aquí es donde vamos a ver la relación entre la electricidad y el magnetismo. Esto, a ver, ¿de dónde partimos? Mira, vamos a analizar la parte izquierda, ¿ya? Bueno, mira, lo primero que yo tengo, y debes imaginarte, es que yo tengo una espira, ¿no? Una espira circular ya conectada a un foquito, ¿está? Y a la derecha yo tengo un imán. Vamos a colocar por aquí. Es un imán, ¿no? Imán. Ahí está, tengo un imán. Ya está, tenemos un imán. ¿Está? Dígame, chicos, ¿qué está pasando con el imán? ¿Qué observan de respecto al imán? A ver, alguien que me ayude por ahí. A ver, alguien. Vamos, André, Carlos, Christopher, Diego. ¿Dónde está el otro Diego? Diogón, Eros, Jonas, Juana, Milton, Rosario, Naira, Nicole, Rodrigo, Rondán, Sandra, Sergio, Stephanie y Tatiana. Vamos, somos regular personas para poder dar un pequeño comentario acerca de eso. ¿Qué observas respecto al imán? ¿Qué está pasando con el imán, chicos? A ver, ¿alguien por ahí, por favor? Vamos, chicos, vamos. Recuerda que tu participación es muy importante. Si no, yo no sé lo que realmente estás atendiendo, me estás escuchando, tal vez ahorita estás tomando desayuno. Es importante para mí saber eso. ¿Alguien, chicos, por ahí, por favor? ¿Nadie? ¿Qué pasa, chicos, con ustedes el día de hoy? ¿Nadie, chicos? A ver, ya, bueno. Les voy a ayudar, a ver. Parece que el día de hoy no quieren comentar nada, chicos. ¿Qué pasó? Ya, vamos a comenzar a ver. Mira, lo que está pasando con el imán de la izquierda es que este imán genera un campo magnético, ¿listo? Que está representado por las líneas azules.
El campo magnético generado por el imán es un campo magnético externo, vamos a llamarlo, campo magnético externo, ¿ya? Vamos a ponerle por aquí. Un campo magnético exterior o externo. ¿Listo? Entonces, estas líneas de campo magnético atraviesan la espira. Mira, estas líneas de campo magnético exterior atraviesan la espira. ¿Está? Por lo tanto, para el observador que está a la derecha, el observador que está a la derecha notará que las líneas de campo están entrando. Las líneas de campo entran. ¿Listo? Líneas de campo entran. ¿Está? Hasta ahí todo normal. Si yo veo que líneas de campo ingresan a nuestra espira, entonces el observador puede decir que existe un flujo, ¿sí? El observador podrá decir que existe un flujo. ¿Está? Vamos a poner por aquí. Existe flujo, ahí está. Hay flujo. ¿Listo? Pero la idea de la inducción electromagnética para que se pueda generar o notar es que este flujo debe cambiar. Profe, ¿cómo cambia el flujo? Hay dos formas, hasta tres formas podríamos decir. Tú sabes por definición que el flujo es igual a campo por el coseno por el área. Por lo tanto, hay tres maneras diferentes de cambiar el flujo. Primero, con el campo. Segundo, con el ángulo. Y tercero, con el área. Como el ángulo no va a cambiar porque el imán va a estar en esa posición siempre, o mejor dicho, va a estar en la horizontal, entonces el ángulo no va a inclinarse. Entonces, el ángulo no se analiza aquí. El área tampoco, porque esta espira no creo que cambie su tamaño, pues, no creo que sea grande o se chique, así que no. El que puede cambiar es el campo. Profe, ¿cómo yo cambio el campo magnético externo? El campo magnético exterior. Fácil. Acercando o alejando el imán. Si yo acerco o alejo el imán, cambiaré el flujo. ¿Cómo así, profesor? Al inicio voy a notar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de campo que están atravesando a nuestra espira. Pero no son solamente 7 líneas las que salen de nuestro imán. Existen algunas líneas que están por fuera. Existen líneas que no lo atraviesan todavía. ¿Cierto? Existen líneas que no atraviesan a la espira. Pero si yo acerco el imán, dime, esas líneas empezarán a atravesar a nuestra espira, ¿sí o no? Si yo acerco el imán, esas líneas empezarán a atravesar a la espira. ¿Verdad? Entonces ya no va a haber 7. Cuando tú acercas el imán, habrán 8, habrán 9, habrán 10, habrán 11. Por lo tanto, yo te consulto. Si la cantidad de líneas aumenta, yo puedo decir que el flujo está aumentando, ¿sí o no? El flujo aumenta. Ahí está, el flujo aumenta. Porque estamos acercando el imán. ¿Ya está? Profe, entonces, ¿qué ocurre si el flujo aumenta? Bueno, si el flujo aumenta, significa que existen más líneas dentro de la espira. ¿Y la espira qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la espira? ¿Qué va a generar la espira? La espira va a generar una oposición a ese cambio. Está acostumbrado a 7, por ejemplo. Está acostumbrado a 7. Pero ahora son 8, 9, 10, 11. Entonces has generado un cambio. Has generado un aumento. Y la espira siente ese aumento, siente esa variación. Por lo tanto, la espira lo que hace es tratar de contrarrestar ese campo que está aumentando. Esas líneas de campo que están aumentando, la espira lo trata de contrarrestar. Entonces, si las líneas aumentan, ¿qué va a pasar con la espira? Lo contrarresta con líneas salientes. Si las líneas entran y están aumentando, la espira ¿qué hace? Genera líneas de campo que lo contrarresten. Entonces la espira va a generar un campo magnético inducido. El campo magnético rojito que está ahí, ¿no? Ese campo magnético rojito. ¿Está? Ahora, ahí nacen las preguntas, pues, ¿no? Ahí nacen las consultas y preguntas. Profe, ¿cómo una espira puede generar un campo magnético? Pues el campo magnético ha sido generado porque tú has inducido eso. Para que esta espira mantenga su equilibrio, podemos decir. Para que esta espira mantenga la misma cantidad de líneas. ¿Listo? Ahora, por consecuencia, al la espira generar su propio campo, también lo que se genera en la espira es una corriente inducida.
Y todo tiene relación con el tema de la semana pasada, pues, ¿no? Porque si en una espira existe corriente eléctrica, esta puede generar un campo magnético en el centro, ¿sí o no? Entonces, está correlacionado. ¿Listo? Para poder generar ese campo, obligatoriamente se debe generar una corriente eléctrica. ¿Y cómo yo encuentro la dirección de la corriente eléctrica? Para encontrar la dirección de la corriente eléctrica, chicos, uso la regla de la mano derecha. ¿Listo? Me imagino que sí te acuerdas. Regla de la mano derecha. Como si fuera un like. 4 dedos giran. ¿Listo? Profe, ¿cuál es lo que debo graficar? El campo inducido. Tú te basas al campo inducido. El campo inducido apunta hacia la derecha. Derecha, derecha. Entonces, nuestra corriente eléctrica gira en este sentido. Gira en este sentido. Para nosotros, para mí y para ustedes, si hacen lo mismo que yo, notarán que las líneas de corriente eléctrica van de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Pero a un observador que está a la derecha, al observador que está a la derecha, él no notará eso. El observador que está a la derecha notará que las líneas de corriente eléctrica están girando en sentido antihorario. Entonces el observador notará que las líneas de campo es antihorario. Ahí está. Notará que es antihorario. Recuerda que todo es respecto al observador. Si existe una pregunta respecto a las direcciones, es respecto al observador. Entonces, chicos, debido a que yo he acercado un imán, se ha generado un campo magnético inducido. ¿Listo? Entonces el flujo ha aumentado y eso ha generado un campo magnético inducido, que es el campo rojito. Ahora, gráficamente tú notarás que ese campo inducido tiene dirección contraria al campo externo. O sea, tiene dirección contraria al campo externo. Entonces, si el flujo aumenta, tú gráficas el campo inducido en dirección contraria. Si el flujo aumenta, tú dibujas el campo inducido en dirección contraria. ¿Listo? Lo mismo ocurre si es que en vez de acercar el imán, nosotros alejamos el imán. Vamos a poner por aquí, a ver. Ahora nuevamente analizamos un imán por acá. Ahí está. Ahí tenemos nuestro imán. Pero ahora el imán lo voy a alejar. Lo voy a alejar. Profe, ¿y qué ocurre si nosotros alejamos el imán? Mira. Al inicio, las líneas de campo son pocas nada más, ¿no? Son 5, por ejemplo. Son 5 líneas en este caso, ¿no? Si yo alejo el imán, dime, ¿esa cantidad de líneas aumentará o va a disminuir? ¿Aumenta o disminuye? Bueno, esa cantidad de líneas va a disminuir, profesor, porque si se aleja, esas líneas prácticamente saldrían después, ¿no? Estarían dejando de estar dentro del espiral. Entonces, el flujo disminuye. Entonces, si la cantidad de líneas disminuye, claramente el flujo está disminuyendo. Vamos a poner por aquí. El flujo disminuye. Ahí está. Profe, pero si el flujo disminuye, entonces podemos estar diciendo que la espira está sometido a un cambio, ¿sí? Porque está acostumbrado a una cantidad, pero como está disminuyendo, esto está disminuyendo, entonces, ¿qué va a hacer la espira? Tratar de contrarrestar ese cambio. Entonces, notamos que estas líneas de campo están desapareciendo en la línea de campo. Entonces, ¿qué hace nuestra espira? Las genera. Si desaparecen, la espira las va a generar, generándose así un campo inducido, que es el campo rojo. Entonces, como las líneas de campo exteriores o externas desaparecen, la espira genera líneas de campo inducidas. Entonces, las va a generar. Y obviamente, como se está disminuyendo, las va a generar en la misma dirección. Ahí está. ¿Listo? Entonces, nuevamente te haces la pregunta, ¿no? ¿Por qué la espira genera su propio campo magnético? Porque a través de la espira circula una corriente eléctrica. ¿Listo?
¿cierto? ¿Y cómo yo encuentro la dirección de la corriente? Con la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, dedo gordito, campo. 4 dedos, corriente. El campo es hacia la izquierda, listo. Para mí, las líneas de campo serían de atrás, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, ¿listo? En cambio, para el observador que está por acá, el observador que está por aquí, aquí está el observador notaría que las líneas de campo están en sentido horario, ¿sí o no? Las líneas de campo están, disculpa, las líneas de corriente eléctrica o la corriente eléctrica está en sentido horario. Y eso es lo que tú tienes que notar. Listo. Entonces, de esa manera podemos encontrar la relación entre el magnetismo debido al imán y la electricidad debido a la espira, generándose así el electromagnetismo. Esta parte es conocida como inducción electromagnética, porque nosotros estamos induciendo que ocurra esto a través del movimiento del imán. ¿Listo? Algunas observaciones, chicos. El voltaje producido por el flujo magnético variable se llama FEN inducida. Ah, mira, interesante. Date cuenta que en la espira está circulando una corriente eléctrica, ¿cierto? Una corriente eléctrica. Entonces, al generarse una corriente eléctrica, pues podemos decir que esta espira está generando corriente eléctrica, está generando energía eléctrica. Por lo tanto, todo dispositivo o toda fuente de fuerza electromotriz o energía eléctrica es conocido como FEM, ¿cierto? Que viene a ser un voltaje. Conocido como FEM inducida en este caso, ¿no? FEM inducida. Por ese motivo, en los extremos de nuestro sistema eléctrico de esta espira circular, en estos dos puntos, prácticamente se está generando una diferencia de potencial, que es conocida por nosotros como una FEM. ¿Listo? Observación 2. La corriente producida por la FEM inducida se llama corriente inducida. Ya está. Ahí va todo relacionado, pues, ¿no? Ahí está. 3. El campo magnético producido se llama campo magnético inducido. Listo, ya lo hemos notado, pues, ¿no? Ahí está, chicos. De esa manera se genera la inducción electromagnética, la relación entre la electricidad y el magnetismo. Con un experimento muy sencillo, chicos. Un experimento sumamente sencillo. Ahora hablaremos de la ley de Lenz. Aunque ya lo hemos tocado prácticamente, ¿no? Oculto en todo este análisis está la ley de Lenz. Es prácticamente el análisis de qué ocurre cuando nosotros aumentamos o disminuimos el flujo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se genera? La dirección, básicamente. La ley de Lenz dice: una FEM inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio de flujo magnético que lo produce. Esto es lo que hemos visto nosotros. Tenemos al inicio un flujo, se produce un flujo. Este flujo genera una FEM inducida y esta FEM inducida genera una corriente inducida. Esta corriente inducida genera un campo inducido y este campo inducido se opone al flujo magnético inicial. Y eso todo está relacionado prácticamente. Y esta es la gráfica, lo que tú debes hacer cuando tengas un problema de verdadero y falso para identificar qué pasa con el flujo, qué pasa con el campo. Analiza de la siguiente manera. Mira. Si el flujo magnético aumenta, significa que se genera una repulsión. Profe, ¿qué significa repulsión? Significa que los dos campos, el campo externo y el campo inducido, deben ser opuestos. Los campos deben ser opuestos, chicos. Es como que algo que tú ya debes tener en mente. Si el flujo magnético está aumentando, se va a generar una repulsión. Y si es una repulsión, los dos campos deben ser opuestos. Es lo más complicado de notar en una gráfica de inducción electromagnética. Es cómo se grafican los campos. Y aquí ya tienes algo ya directo, ¿no? Si el flujo magnético aumenta, repulsión. ¿Y qué significa repulsión? Campos en direcciones opuestas. En cambio, si el flujo magnético disminuye, se genera una atracción. Si hay una atracción, los campos magnéticos deben ser en la misma dirección.
Los campos magnéticos deben ser en la misma dirección. ¿Listo? Eso es prácticamente como ley de Les, ¿no? Es lo que tú tienes que hacer en los problemas. Ley de Faraday. Ley de Faraday, chicos. Dice, un flujo magnético variable produce una FEN. Esto es lo que hemos visto, ¿cierto? Cuando el flujo magnético cambia, aumenta, disminuye, se genera una FEN inducida. Ahora, ¿cuánto será el valor de esta FEN inducida? Pues, entonces, la FEN inducida se calcula de la siguiente manera. Como el negativo del cambio de flujo magnético por unidad de tiempo. La FEN inducida es igual al negativo del cambio de flujo magnético por unidad de tiempo. Date cuenta que nosotros por aquí hemos visto a una espira, ¿sí o no? Y esto ha generado un flujo que aumenta y un flujo que disminuye. ¿Está? Necesito yo saber en cuánto ha aumentado o en cuánto ha disminuido. Eso es la variación de flujo o cambio de flujo magnético. Por unidad de tiempo, es decir, en cuánto tiempo ocurrió esto. Ya está. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra variación de flujo. Vamos a poner variación de flujo, que sería el flujo final menos flujo inicial. Flujo final menos flujo inicial. No te olvides, por favor, el orden. Es muy importante el orden, ¿ya? Observaciones. Mira, lo que hemos visto arriba solamente es para una espira. Para una sola espira. Para una espira se cumple esto. Pero ¿qué pasaría si tenemos n espiras? O vueltas, también es conocido, ¿no? N vueltas del cable o n espiras. La FEN inducida se multiplicará, pues. Si son 4 espiras, se multiplica por 4. Si son 5 espiras, se multiplica por 5. Es como que el experimento se multiplica varias veces, pues, ¿no? Entonces, para una cantidad n de espiras o de vueltas, se cumple que la FEN inducida es igual al negativo del número de espiras por variación de flujo entre variación de tiempo. Variación de flujo entre variación de tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es nuestra FEN inducida para n espiras. Casos particulares. Si el campo es constante y el área es la superficie que cambia con el tiempo. Ah, mira, ¿te acuerdas que yo había dicho que el flujo puede cambiar debido a 3 casos? Primer caso, cambia el campo. Segundo caso, cambia el ángulo, que es lo más complicado de ver. Y tercer caso, cambia el área. En esta oportunidad, el campo es constante y el que cambia es el área. El que cambia es el área. ¿Listo? El área cambia. Por lo tanto, si tenemos esa situación, la FEN inducida se calcula de la siguiente manera. Como el negativo del número de espiras por el campo, que es constante, multiplicado por la variación de área entre variación de tiempo. Y tiene lógica, pues, ¿no? Porque lo que genera este cambio de flujo es el área nada más. Yo analizo solamente el área que cambia. ¿Listo? Observación 3. Me dicen, si el área de la superficie A es constante. Ah, mira. El área es constante. Por lo tanto, ¿quién está cambiando? El campo. El campo magnético cambia. Entonces tendríamos que la FEN inducida es igual al negativo del número de espiras por el área, que es constante, no cambia, multiplicado por la variación de campo entre variación de tiempo. Variación de campo entre variación de tiempo. ¿Listo? 4. La ley de Ohm y ley de Faraday. Mira, acá tenemos una relación entre algo que hemos visto ya la semana pasada y algo que estamos viendo el día de hoy. Ya sabemos cómo calcular la FEN, pero habíamos dicho que la FEN inducida es lo mismo que la diferencia potencial, ¿no? El voltaje. Según el tema de la semana pasada, el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, el voltaje inducido será igual a la corriente por la resistencia. Corriente inducida por la resistencia eléctrica. Ahora, te estarás preguntando, profe, ¿y esa resistencia? Bueno, es la resistencia generada por la espira, que normalmente es dato prácticamente, ¿ya? Entonces, corriente inducida por la resistencia.
Y esto es igual al negativo del número de espiras por la variación de flujo sobre variación de tiempo, chicos. ¿No? Ahí tenemos una igualdad prácticamente, ¿no? 5. El signo negativo que aparece en las fórmulas anteriores significa la oposición al cambio del flujo magnético. También indica que en el fenómeno de la inducción electromagnético intervienen fuerzas opuestas de igual magnitud, relacionadas con la acción y reacción. Entonces, el signo solamente me indica una oposición, un cambio, ¿no? Una oposición al cambio. ¿Listo? Por lo tanto, en un problema es posible que tú omitas ese negativo porque quieres trabajar solamente con la magnitud. ¿No? Ahora, el signo también está relacionado a la dirección de la corriente o la dirección del campo. ¿No? Y eso va a depender del observador. Por ese motivo, muchas veces se obvia el negativo o el signo de nuestra fe inducida, chicos. Muchas veces se obvia, ¿ya? Vamos a ver casos particulares. Antes de esto, quiero mencionar algo. Mira. A ver. No es la única manera, no es la única manera de encontrar la fe inducida. Existen problemas donde te van a dar gráficas. Mira, date cuenta que hay tres casos prácticamente. Primer caso, donde lo que tú necesitas calcular es variación de flujo entre variación de tiempo. Segundo caso, necesito calcular variación de campo entre variación de tiempo. Tercer caso, variación de área entre variación de tiempo. Mira, escucha. ¿Qué pasaría si la gráfica que me dan a mí es flujo en función del tiempo? Te pueden dar campo en función del tiempo o te pueden dar área en función del tiempo. Cualquiera de esos, ¿ya? Por favor. Ya, a ver, y te dan la gráfica de esta manera. Normalmente va a ser una gráfica lineal. El flujo está aumentando, el flujo está disminuyendo. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a trabajar con el ángulo. La pendiente. ¿Listo? La pendiente. Entonces, para nosotros, la tangente del ángulo ya tiene un valor, ya representa algo. La tangente del ángulo para esta gráfica de flujo en función de tiempo es variación de flujo entre variación de tiempo. ¿Listo? Variación de flujo entre variación de tiempo. ¿Está? No te olvides, por favor, ya. Variación de flujo entre variación de tiempo. Pero tener en cuenta algo, por favor. Tener en cuenta algo. Tener en cuenta algo. Que nosotros a la hora de calcular la tangente, habíamos dicho ya muchas veces en clase, que siempre la tangente que tú calcules siempre debe ser una tangente positiva porque trabajas con un ángulo agudo, ¿cierto? Un ángulo agudo. Es posible que nosotros encontremos gráficas de esta manera y tú trabajes con este ángulo. Por lo tanto, en base a la ubicación del ángulo, en base a la inclinación de la recta, nuestro signo cambiaría, pues. Por ejemplo, tu tangente te puede salir 2. La tangente sale 2, siempre va a salir 2, no importa cualquiera de las dos gráficas, sale 2. Pero a la hora de reemplazar el flujo, la variación de flujo sobre la variación de tiempo, este resultado debe tener un signo. ¿Listo? Si la gráfica está ubicada de esta manera, tú le pones signo positivo, pues sería más 2. Pues lo que está acá, todo lo que está acá es más 2. Pero si está inclinado de la otra manera, sería negativo. Entonces sería menos 2. Entonces, de una manera más práctica, más directa, más rápida, tú ya sabes cómo calcular lo que está está sombreado o está encerrado, chicos, ¿ya? Sabemos calcularlo de una manera más rápida. De una manera más rápida. ¿Listo? Otra manera, chicos, es, por ejemplo, si me dan una fórmula. Por ejemplo, si me dicen, el flujo es igual a 5T más 8. 5T más 8.
Y dicen, calcule la variación de flujo de 3 segundos a 8 segundos. De 3 segundos a 8 segundos. De 3 a 8. Entonces, lo que tú tendrías que hacer, como en todos los casos, es analizar para 3 segundos, reemplazas y tienes un flujo inicial. Reemplazas para 8 segundos, te sale otro flujo final. ¿Y qué hago con esos dos flujos? Los resto. ¿Listo? Resto. Y analizo en función del tiempo. Pero mira, para evitar tanto problema, de forma directa, como la ecuación es lineal, tú agarras el valor que acompaña el tiempo. Profe, 5, ¿puede ser menos 5? Ya, ponle menos 5. ¿Puede ser 8? Sí. ¿Puede ser 20? ¿Puede ser 40, menos 50? ¿Puede ser menos un tercio o raíz de 1? Sí, puede ser cualquier valor. Ese valor de frente nada más es igual que todo esto. El 5 es igual a variación de flujo entre variación de tiempo. Es rápido. Profe, ¿y siempre va a ser lo mismo? Sí. Profe, pero me pueden pedir de 2 a 5 segundos, de 3 a 8 segundos, de 9 a 20.000 segundos. Sí, te pueden pedir cualquier intervalo de tiempo, pero siempre te va a salir lo mismo. Practícalo en casa, a ver. Aunque, si tú no me crees, tú di, a ver, de 2 a 5, reemplaza y calculas. Pero ahora voy a calcular de 8 a 10. ¿Cuánto será? Y ahora de 13 a 40. ¿Cuánto será? Te sale siempre 5, chicos. Siempre variación de flujo sobre variación de tiempo te va a salir lo mismo. ¿Listo, chicos? No se olviden, por favor. Es una manera práctica para calcular lo que está encerrado, ya sea para áreas o ya sea para fórmulas. Ya, eso era muy bien. Ya, ahora vemos la fe inducida en un conductor móvil. Mira, ahora lo que yo tengo es dos imanes prácticamente, ¿listo? Donde se va a generar un imán homogéneo, se podría decir, uniforme en el interior entre esas dos placas, ¿no? Placa norte y placa sur se generan líneas de campo. Ahí está, línea de campo. Imagínate, por favor, que el circuito L, donde está la varilla y este cable de longitud L en curva, en forma de U, es como si fuera un circuito que está en tu mesa, en tu escritorio. Y las líneas de campo son líneas perpendiculares, líneas que van hacia abajo, que atraviesan esa mesa. ¿Listo? Entonces, hay líneas de campo que están atravesando esa mesa. Por lo tanto, al inicio, como existen líneas de campo que atraviesan a la mesa, podemos decir que toda esta parte, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Toda esta parte, chicos, toda esa parte está sometida a líneas de campo que están ingresando, ¿no? Están ingresando, ahí está. Entonces, si ingresan, existe un flujo. ¿Está? Ahora, esta varilla, al moverse hacia la derecha, genera que el área aumente. Genera que el área aumente. Y si el área aumenta, el flujo aumenta. Y si el flujo aumenta, se genera una fe inducida. Y si se genera una fe inducida, se genera un campo magnético inducido. ¿Listo? Entonces, nuestro flujo está aumentando, si nuestro flujo aumenta, significa repulsión. Por lo tanto, nuestro campo magnético inducido debe ser en contra. Se genera por acá un campo magnético inducido, ¿no? Y es en contra del campo magnético externo, exterior. Debido a la presencia de ese campo magnético inducido y la regla de la mano derecha, giras, se genera una corriente eléctrica. Y ya se genera todo lo que nosotros hemos visto, ¿no? Campo inducido, corriente inducida y fe inducida, las tres. La que me va a importar en esta oportunidad es la fe inducida, porque la fe inducida se calcula de la siguiente manera. Se calcula como el negativo del campo por la longitud por la rapidez de la varilla. Campo, longitud, rapidez de la varilla. De esa manera tú vas a calcular nuestra fe inducida para un conductor en movimiento, una varilla en movimiento dentro de un campo magnético, chicos, ¿ya? No te olvides, por favor, ¿ya? Es un caso particular directamente. Y si hablamos de una manera un poquito más general, ocurre lo siguiente, ¿no? Ahora el campo ya no es perpendicular, pues ahora el campo es un poco inclinado. Y tal como vimos con el flujo magnético al inicio, se genera un ángulo respecto a la línea normal de la superficie.
se genera un ángulo respecto a esta línea normal de la superficie. Por lo tanto, la fórmula solamente cambia respecto a este coseno. Solamente le agregas el coseno, nada más, chicos. Solamente cambiaría eso, ¿ya? Solamente cambia eso. Para terminar con la teoría, chicos, vemos transformadores de corriente alterna. Mira, es un dispositivo que se utiliza para aumentar o disminuir voltaje. Consiste en un núcleo de hierro en el cual hay dos bobinas llamadas primario y secundario que tienen diferentes números de espiras, estos números de vueltas, ¿no? De cable, ¿está? Y situados en lados opuestos, ¿está? Esta es la entrada acá. El primario siempre va a ser la entrada. El primario es la entrada. Es la fuente que nos alimenta desde afuera, ¿no? Es decir, la empresa eléctrica de nuestra zona nos proporciona una cantidad de energía eléctrica, una corriente eléctrica, un voltaje de entrada. ¿Listo? Este voltaje de entrada va a generar en el otro lado, que sería la bobina secundaria, va a generar una corriente de salida, un voltaje de salida. ¿Chicos? Pero esta cantidad de voltaje que va a cambiar de entrada en el voltaje de salida va a depender del número de espiras, chicos. Va a depender del número de espiras. Y la relación va a ser la siguiente. La relación entre el voltaje de entrada en el primario y el voltaje de salida en el secundario es en base al número de espiras. Entonces, se va a cumplir que el voltaje de entrada es proporcional al número de espiras, como el voltaje de salida es proporcional al número de espiras. ¿Listo? Entonces, voltaje 1 entre el número de espiras 1 es igual a voltaje 2 entre el número de espiras 2. Otra forma de poder relacionar las cantidades es a través de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es igual a corriente por voltaje. ¿Listo? Y esta potencia se mantiene constante. Profe, ¿y por qué se mantiene constante? Porque lo que nosotros analizamos en esta situación son transformadores ideales. Y para un transformador ideal, la potencia eléctrica es constante, no cambia, porque no se desperdicia nada de energía eléctrica. Entonces, la corriente por voltaje 1 es igual a corriente 2 por voltaje 2. La potencia eléctrica se mantiene constante. ¿Listo? Ya acá vemos las observaciones más claras, imposible, pues, ¿no? Si el número de espiras 2 es mayor que 1, entonces el transformador lo utiliza para aumentar voltaje. Si el número de espiras 2 es menor que el 1, entonces lo utiliza para disminuir el voltaje. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería todo por la teoría del día de hoy. Así que regresamos después de estos cortes comerciales para comenzar con los problemas de esta semana. ¿Listo, chicos? Regresamos. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Se ve la pantalla de los problemas? Coméntame algo, por favor. ¿Se ve o no se ve? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Se ve? ¿Tatiana se fue, creo? ¿Qué pasó? ¿Alguien por ahí, profe? ¿Alguien por ahí? ¿Por ahí? Sí, listo, dice. Milton apareció. Sí, no hay problema. Entonces, comencemos con los problemas de esta semana número 15 ya. Semana número 15. Listo, Beatriz. Vamos, problemas de esta semana 15, a ver. Problema número 1, pregunta de verdadero y falso. Ya está, a ver, vamos a ver si estamos preparados. Dice, con respecto al concepto de inducción electromagnética, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. El flujo magnético variable produce una fe. Al ojo nada más. ¿Verdadero o falso? Díganlo. ¿Cómo somos? ¿Cómo son? ¿Cómo es? ¿Verdadero o falso, chicos? Beatriz dice, somos verdaderas, dice. Andrés dice, verdadero, ¿cierto? Claro que sí. El flujo magnético variable. Cuando el flujo magnético cambia, varía, aumenta o disminuye, se produce una fe. Profe, si el flujo magnético es constante, no cambia, entonces no se genera una fe. Siempre y cuando que este flujo cambie, se genera una fe, chicos. Pues, solución, a ver. Ahí tenemos nuestro imán que se acerca, genera un flujo que aumenta. Si nuestro imán se aleja, flujo disminuye. Simple. Por lo tanto, cuando el imán se acerca, el flujo aumenta y eso genera una fe.
Y cuando el imán se aleja, genera un flujo que disminuye, también se genera una fe. Simple, simple como eso, chicos. Entonces, el primer problema o primera proposición es verdadero. Así comenzamos, ¿no? Así comenzamos. 2. ¿La fe inducida genera una corriente eléctrica? A ver, fácil. ¿Verdadero o falso? Vamos, ¿verdadero o falso, chicos? Beatriz me dice verdadero también, ¿no? Claro que sí, ¿no? Siempre y cuando existe una fe inducida, se genera una corriente inducida. Por lo tanto, siempre que existe una fe inducida, una diferencia potencial, se genera una corriente eléctrica inducida, ¿no? Y por la ley de Lenz, yo puedo saber cuál es la dirección de esa corriente. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. Tercera, ¿se cumple la ley de Lenz? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? A ver, no lo pienses tanto, recuerda que el examen ya acaba ya. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Se cumple o no se cumple la ley de Lenz? También es verdadero. ¿Qué es la ley de Lenz? ¿Qué es la ley de Lenz? Es la dirección del campo inducido respecto al flujo, flujo magnético, ¿sí o no? Respecto al flujo magnético, debido a que aumenta o disminuye, básicamente. Por lo tanto, cuando nosotros generamos un campo magnético exterior, esto genera un campo inducido, y en base a las direcciones del campo inducido y la corriente inducida, todo ese análisis que nosotros hacemos es básicamente la ley de Lenz, pues, ¿no? Cuando la corriente inducida circula en sentido horario, produce un campo inducido que se pone a la disminución del flujo, y cuando la corriente inducida es en sentido antirradio, produce un campo inducido en dirección contraria, ¿no? Cuando se pone el campo o el flujo. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos con la regla de la mano derecha y analizar la dirección, eso es ley de Lenz, chicos. Eso es ley de Lenz. Por lo tanto, también es verdadero. Por lo tanto, grítalo. Grítalo, Beatriz. ¿Cómo son todas? Todas son verdaderas. Bueno, claro que sí. Muy bien. Problema número 1, la clave es la A. Como siempre, dice. Claro, así debe ser siempre, ¿no? Así debe ser. Pero no es así, pues, Beatriz. A veces no es así. A veces existen proposiciones verdaderas, otras proposiciones falsas. Así es la vida. Problema número 2. A través de una bobina circular de 4.000 espiras. Mira, 4.000 espiras. Entonces, el conjunto de espiras se llama bobina, ¿no? A través de este conjunto de espiras existe un campo magnético externo B. Ahí está. Mira, ese campo magnético B es el campo magnético verde, que está por ahí, perpendicular al plano de la bobina, tal como se muestra en la figura. El campo magnético disminuye con una rapidez de 10 a la menos 2 teslas por segundo. Mira, cuando te dicen rapidez de disminución y tú ves las unidades, es teslas por segundo, tú sabes que el tesla es campo y el segundo es tiempo. Por lo tanto, este es variación de campo sobre variación de tiempo. Entonces, la rapidez de cambio del campo, ¿no? Y el área transversal de la bobina es 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Cuál es la intensidad de la corriente inducida en la bobina? Considere que la resistencia eléctrica de la bobina es 2. ¿Ya? Dicen corriente eléctrica. Dime, para saber la corriente, primero debo saber la fencio, ¿no? Porque la FEN está relacionada con la corriente y la resistencia. Así que mira, observa, esta será nuestra área, esta es la corriente inducida, y este es nuestro campo magnético inducido. Ahí está. Si podemos darle una representación, sería como un imán norte y sur, pues, ¿no? Claro. Según la ley de Faraday, acá está lo que yo te mencionaba. A veces no es necesario calcular el valor, pues, ¿no? Porque solamente quiero saber, disculpa, no es necesario calcular, usar el signo negativo, sino solamente el valor, magnitud nada más. Y aparte, como quiero analizar la intensidad de la corriente, entonces no necesito el signo. Esta es mi primera ecuación, que es la fe inducida para n espiras. Profe, ¿y por qué pone variación de campo sobre variación de tiempo? Porque según el problema, lo que está cambiando es el campo. El campo disminuye. Para nosotros, eso es dato. Por dato,
variación de campo entre variación de tiempo es 10 a la menos 2 Tesla por segundos. ¿Qué significa variación de campo sobre variación de tiempo? Es la rapidez de cambio del campo. Rapidez de cambio del campo. Es otra manera de representarlo, ¿ya? Ahora, reemplazo 2 en 1, mira lo que me quedaría. A ver. Entonces, la fe inducida es igual al número de espiras, que es 4000, el área, que es 4 por 10 a la menos 4, y el valor absoluto de variación de campo sobre variación de tiempo, que es 10 a la menos 2. Reemplazando y operando, mira, así al ojito nomás sale 4 por 4, 16. Por lo tanto, sería 16 por 10 a la menos 3 volts. Profe, ¿ya acabó el problema? No, ahí también no acaba el problema. El problema me pide algo más. ¿Qué te pide, profesor? ¿Qué nos pide? Nos pide calcular la corriente eléctrica. Profe, ¿y cómo calculo la corriente eléctrica? Con la ley de Ohm, pues. Según la ley de Ohm, la corriente eléctrica es igual a Fn sobre resistencia, es decir, voltaje sobre resistencia. Si alguno no se acuerda de la ley de Ohm, recuerda que la ley de Ohm es el famoso BIR. Voltaje es igual a I por R. Voltaje es igual a I por R. De ahí despejo I y sería voltaje sobre R. El voltaje es 16 por 10 a la menos 3 entre R, que es resistencia, que vale 2. Entonces, creo que saca tu calculadora y opera, porque 16 entre 2 es 8, ¿sí? 8 por 10 a la menos 3. Profe, 10 a la menos 3, ¿qué representa? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es el mili, chicos. Mili. Entonces sería 8 miliamperes. Problema número 2, la respuesta es la A. Problema 2, avioncito, chicos. A ver, problema número 3. A ver, problema 3. Listo. La figura muestra una bobina cuadrada de 20 espiras ingresando perpendicularmente a una región de campo magnético de 30 militeslas, de modo que el área transversal A varía con el tiempo según la gráfica mostrada. Determine la magnitud de la fe inducida mientras ingresa al campo magnético. Ya está. Mientras ingresa. Ya está. Según la gráfica, no lo que está a la izquierda, sino lo que está a la derecha. A ver, mira, lo que estamos notando aquí es lo siguiente. Aquí nos están dando de todo, pues nos dan la gráfica que ocurre y nos dan la consecuencia, la conclusión final, que es la gráfica del área respecto al tiempo. Eso es lo que yo debo analizar nada más. Si no me hubieran dado eso, yo tendría que analizar las gráficas que están a la izquierda, analizar y ver cómo está cambiando el área. Pero como ya me dan las conclusiones, no necesito más que esto. Según esa gráfica de área en función del tiempo, notamos que en el tiempo t sub 0, el área es 0. Es decir, significa que no está atravesando nada. Pero mientras transcurre el tiempo, notamos, mira, notamos que el área va aumentando. El área que está atravesando está aumentando, ¿cierto? Y llegamos a un punto donde cuando el tiempo es 0,2, el área es 0,1. Entonces, lo que notamos aquí claramente es que el área cambia. Pero si existe un flujo magnético, si existe una fe inducida, esta fe inducida es debido al cambio del área. Y creo que tú ya sabes que la ley de Faraday para este caso es el siguiente. La fe inducida es igual al negativo del número de espiras por el campo, el cual es constante. Pues el campo no cambia en esta situación. Por variación de área entre variación de tiempo. Pero tu profesor, yo te expliqué cómo calcular variación de área entre variación de tiempo así de rápido. Profe, ¿cómo se calculaba? De la gráfica tenemos lo siguiente. De la gráfica lo único que tengo que hacer es calcular la tangente, ¿sí o no? Y la tangente, ¿qué es igual? Tangente es cateto opuesto, que es 0,1, entre cateto adyacente, que es 0,2. Tangente, chicos, tangente. Y 0,1 entre 0,2 es un medio, que es 0,5 metros cuadrados por segundo. Bonito, sencillo. Entonces, reemplazo. Número de espiras, 20. Campo magnético, 30. Tranquilo, es 30 militesla. Por lo tanto, sería 30 por 10 a la menos 3. Por variación de área entre variación de tiempo, 0,5. Operas. Te sale menos 0,3 volts. Y el problema se acabó.
Te das cuenta que la parte izquierda de las gráficas, donde está el cuadradito y las líneas de campo, que entra, no me sirvió de nada. ¿Listo? Me está explicando qué es lo que ocurría, sí, es una explicación de lo que ocurría, pero la conclusión final es la que yo observo a la derecha, ¿cierto? La gráfica final es esa, es la que me importa, ¿no? Por lo tanto, la magnitud de la FEN sería 0,3 volts. ¿Listo? La FEN es menos 0,3, pero según el problema me está pidiendo magnitud de la FEN. ¿Qué es lo que normalmente ocurre, chicos? Calcular la magnitud nada más. Problema número 3, la clave es la B. Vamos con el problema 4. Verdadero y falso también, ¿no? Mira, un imán es alejado de una espira. El imán se aleja de la espira. Profe, si el imán se aleja de la espira, ¿podemos decir que el flujo disminuye? Sí. ¿Y si el flujo disminuye, te acuerdas qué significaba? ¿Atracción o repulsión? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. Si el flujo disminuye, ¿atracción o repulsión? Si el flujo disminuye, ¿era atracción o repulsión? Si el flujo disminuye, es atracción. No te olvides, ¿ya? Si el flujo disminuye, es atracción. Por lo tanto, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien, Andrés, esa atracción, muy bien. Proposición 1. El flujo magnético a través de la espira disminuye. Hasta me causa gracia, chicos. Tan sencilla puede ser una pregunta de verdadero y falso, pero no nos confiemos. En un examen no es sencillo, chicos. En un examen no es tan sencillo como esto, ¿no? Profe, el flujo magnético a través de la espira disminuye si alejamos el imán. Si alejamos el imán, dime, las líneas desaparecen, ¿sí? Las líneas desaparecen, por lo tanto sería verdadero. A medida que el imán se aleja de la espira, pasará cada vez menos líneas de inducción a través de la espira. Esto significa que el flujo disminuye. Claro que sí. Muy bien, Beatriz. Es verdadero. Es verdadero. Comenzamos bien, ¿cierto, Beatriz? Comenzamos bien. Verdadero. 2. Respecto al observador, mira. Respecto al observador. El campo magnético inducido es entrante al plano de la espira. Dime, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿De acuerdo o no? Si tú ya respondiste la primera, la segunda es más rápida. Porque si el flujo magnético disminuye, me dijeron que es atracción. Y cuando es atracción, los campos magnéticos externo y inducido deben ser en la misma dirección. Deben ser en la misma dirección. Consulta. El campo magnético externo, que es ese campo verde, es un campo magnético que está entrando a la espira, ¿sí o no? Según el observador, entrando a la espira. Por lo tanto, nuestro campo magnético inducido también debe ser entrante. También debe ser entrante. Por lo tanto, ahí está, nuestro campo magnético externo y nuestro campo magnético inducido. Deben tener la misma dirección. Según la ley de Lenz, el campo inducido tiene a orientarse en la dirección del campo externo para reforzar la disminución de este flujo magnético. ¿Listo? Ya está. Por lo tanto, excelente, Beatriz. También es verdadero. Vamos bien. Vamos bien. 2 verdaderos en el camino. Muy bien. La tercera, a ver. Tercera es la vencida, como dicen. La corriente eléctrica inducida en la espira circular en sentido horario respecto al observador. ¿Es en sentido horario? A ver. Recuerda que la corriente eléctrica inducida es respecto ¿a quién? Respecto al campo inducido. A ver, regla la mano derecha. ¿Listo? Nuestro campo inducido es a la derecha. Derecha. Corriente. Gira. Profe, ¿para nosotros cómo se ve? No, para nosotros no. Para el observador. El observador está acá. Lo puedes ver, ¿ya? Ahí está. Derecha, corriente. ¿Qué es lo que observa este observador? A ver, tú te pones por aquí al costado y dices, ah, bueno, gira en sentido horario. Gira en sentido horario. Y si gira en sentido horario, podemos decir que la tercera proposición es verdadera. Regla de la mano derecha,
gira en sentido horario. Por lo tanto, la tercera también es verdadera. Sí, nuevamente ocurre lo mismo. Todas son verdaderas. Todas son verdaderas. Muy bien, Beatriz. Problema número 4, la clave es la A. Beatriz me pregunta, ¿por qué el campo es entrante? Mira. Primero, fíjate qué pasa con el campo externo, que es el campo rojo. La flecha roja, que está representada por líneas verdes aparte, esas líneas de campo externas son entrantes, ¿sí o no? No es por eso, no es por eso. No tiene nada que ver con lo que, con el imán más cerca del observador. No. Tú tienes que fijarte en las líneas de campo que salen del imán. ¿Cuáles son las líneas de campo que salen del imán? Son esas líneas verdecitas y son líneas que entran a la espira, ¿cierto? Son líneas que entran. Ya. Entonces, ese es el campo externo. Ahora, si tú analizas el campo inducido, mira, dime, ¿qué pasa con esas líneas verdecitas? Responde, Beatriz, por favor. ¿Qué pasa con esas líneas verdes? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Por lo tanto, están desapareciendo, ¿sí? Desaparecen. Disminuir es porque desaparecen. Por lo tanto, tú tienes que contrarrestar, tienes que contraatacar. Si disminuyen líneas, el campo inducido va a tener que compensarlas. Por lo tanto, para compensar lo que ha disminuido, lo que ha desaparecido, ese campo inducido, ¿hacia dónde debe estar orientado? Hacia adentro, ¿cierto? Debe ser entrante. Por ese motivo, el campo inducido también es entrante, porque de esa manera contrarresta esas líneas que están cambiando. ¿No? La manera práctica que hicimos hace un momento para la ley de Lenz es la siguiente. Si el flujo magnético aumenta, se llama repulsión. ¿Por qué se llama repulsión? Porque las dos líneas, el campo externo y el campo inducido, deben ser contrarias. Repulsión, contrarias. ¿Listo? Pero si el flujo magnético disminuye, que es lo que ocurre aquí, si el flujo magnético disminuye, se llama atracción. ¿Listo? Y cuando es atracción, los dos campos magnéticos, ¿cómo deben ser? En la misma dirección, en la misma dirección. ¿Listo, Beatriz? De esa manera es más rápido, más práctico. Excelente, muy bien. Vamos con el problema 5. Dice, el campo magnético a través de una bobina de 100 espiras varía según la ecuación 0,3 t al cuadrado más 0,2, donde B se mide en Tesla y T en segundos. Determine la intensidad de la corriente inducida en el intervalo de tiempo de 2 segundos. Considere la resistencia de la bobina igual a 20 ohm y su área transversal de 5 centímetros cuadrados. A ver, ¿qué es lo primero que debo hacer? Calcular nuestra FEN, ¿cierto? Pero la FEN se calcula a través de la variación de flujo. Profe, pero la variación de flujo es debido al campo. Entonces, variación de campo. Entonces, debo analizar el campo para t igual a 0, que es 0, ya, aquí para mí hay un problemita. Aquí para mí hay un problema, ¿no? Y está con el dato del intervalo de tiempo. Te dicen que el intervalo de tiempo es 2 segundos, ¿cierto? 2 segundos. Pero no te dicen cuál es el tiempo inicial y cuál es el tiempo final, ¿no? Tengan cuidado, porque acá necesito saber el inicial y el final. No me lo dan. ¿Cuándo no importa mucho el inicial y final? Cuando la ecuación que a ti te den es lineal. Cuando es lineal, te sale siempre lo mismo. Pero esta ecuación es cuadrática,
Así que tener mucho cuidado, por favor. Cuando es cuadrática, no reemplaces cualquier valor. Siempre se reemplaza el inicial y el final. Aquí ha ocurrido un error, ¿ya? Pero voy a deducir que ese análisis de variación de tiempo es para t igual a 0 y para t igual a 2. ¿Me dejo entender? Por favor, ten en cuenta eso, agrégalo por ahí al costado, cópialo al costadito, para t igual a 0 y para t igual a 2. Tiempo inicial 0 y tiempo final 2, ¿ya? Si el tiempo inicial es 0, me quedaría 0,3 por 0 al cuadrado más 0,2 igual a 0,23. Ahora calculo para t igual a 2 segundos. Para t 2 segundos sería 0,3 por 2 al cuadrado más 0,2. Esto es igual a 1,2 más 0,2 es igual a 1,4. Listo, por lo tanto, ya tendríamos el campo magnético inicial y el campo magnético final. Entonces, por la ley de Ohm y la ley de Faraday tendríamos lo siguiente, ¿no? La fe inducida es igual a corriente inducida por resistencia. Esa es ley de Ohm. Pero también sabemos que la fe inducida es igual al número de espiras por el área por variación de campo entre variación de... Esa es ley de Faraday. Entonces nuestra corriente inducida sería igual al número de espiras por el área entre la resistencia por variación de campo entre variación de tiempo. Número de espiras por el área entre resistencia por variación de campo. Campo final menos campo inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Ahí está, mira, qué bonito. Entonces el campo inducido es igual a 100, que es el número de espiras, por el área. Según el problema, el área, ¿cuánto es? 5 centímetros cuadrados. Profe, 6 centímetros cuadrados, ¿qué hago? Pasa a metros cuadrados. ¿Y cómo lo paso a metros cuadrados? Multiplicando por 10 a la menos 4. Entre la resistencia, que vale 20. Y luego reemplazo los valores del campo inicial y final, ¿no? Final 1,4, inicial 0,2, tiempo 2 menos 0. ¿Cuánto me sale aquí? 15 por 10 a la menos 4. 15 por 10 a la menos 4. Amper. Entonces, dando formita, sería 15 por 10 a la menos 4 amper. Ahí le da formita, ¿no? 10 a la menos 3 es igual a mili. Entonces, al final te queda 1,5 miliamper. Simplemente es darle formita, ¿no? 1,5 miliamper, chicos. Problema número 5, bien. ¿Alguna consulta, duda, sugerencia, denuncia, algo, chicos? ¿Recomendación? Vamos, manifiéstense, chicos. Aprovechen el tiempo. Hoy nos sobra bastante tiempo, ¿eh? Consulten lo que ustedes deseen. Ya estamos semana 15, así que tienes que aprovechar todo el tiempo que tú tengas, un minuto, un segundo que tengamos libre por acá, para hacer tus consultas respectivas. Por favor, vamos. ¿Una duda? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro, Beatriz? Sí, excelente. Cualquier duda, por favor, no duden en consultarlo, ¿ya? Vamos con el problema número 6. Sobre un riel conductor en forma de U, se desplaza una varilla conductora de longitud de 30 centímetros y resistencia R de 0,5. ¿Cómo se muestra en la figura? A ver, vamos a ver la figura primero. Ahí está, muy bien, ahí está la figurita, chicos. Notamos que la varilla se mueve hacia la derecha, ¿no? Si el circuito está situado en un campo magnético uniforme de magnitud de 0,5 Tesla, ¿con qué rapidez V debe moverse la varilla para que la corriente inducida sea 0,5 amperes? A ver, si la corriente es 0,5 amperes, entonces con ese valor y la resistencia puedo calcular la FEN. Y la FEN lo puedo analizar en base a la ley de Faraday para una varilla conductora, ¿sí? Yo creo que por ahí está el camino. La magnitud de la FEN inducida en movimiento es campo, longitud por rapidez.
Por la ley de Ohm se sabe que esta Fn es igual a corriente inducida por resistencia. Estas dos son iguales. El campo, longitud por rapidez, es igual a corriente inducida por resistencia. De aquí yo le puedo despejar de frente nada más, la rapidez, que también es válido, ¿no? Puedes calcular valor por separado o de frente calculas lo que te piden, ¿no? Entonces la rapidez es igual a corriente inducida por la resistencia sobre el campo por la longitud. Entonces, nuestra rapidez es igual a... Corriente inducida, chicos, ¿cuánto es la corriente inducida? Corriente inducida es 0,5. La resistencia, 0,5. El campo inducido, disculpe, el campo externo, 0,5. Y la longitud, 30 por 10 a la menos 2. 30 centímetros. Recuerda que se multiplica por 10 a la menos 2 para convertir a metro. ¿Te das cuenta que la operación es sencilla, chicos? 0,5 con 0,5, chao. Te queda 0,5 entre 30 por 10 a la menos 2, ¿no? Entonces me quedaría al final, mira, 5 tercios. Nada más como eso. Ese es el problema número 6. Consultita para ustedes. Consulta para ustedes. A ver, Beatriz, parece que tú eres la que está atenta. Y los demás también, por favor, participen. Sean partícipes de esta clase, es muy importante. Díganme, si la varilla se mueve a la derecha, ¿qué pasa con el flujo? ¿El flujo aumenta o disminuye? Vamos. Dígame, ¿el flujo aumenta o disminuye? Vamos, chicos, ¿el flujo aumenta o disminuye? ¿Alguien por ahí? A ver, Beatriz. Rodrigo dice aumenta. Nilton dice aumenta. A ver, ¿por qué aumenta? A ver, ¿quién me dice por qué aumenta? ¿Por qué aumenta? A ver, ¿quién se da cuenta de por qué aumenta? A ver, ¿quién me puede dar una explicación de por qué aumenta el flujo? ¿Por qué? A ver, una explicación sencilla. A ver, ¿quién me puede dar una explicación de por qué aumenta el flujo? A ver. A ver, ¿alguien? Nadie, parece. Pero coincidieron que aumenta, ¿cierto? Creo que sí lo tienen relativamente más claro, ¿no? Clarito. Mira, a ver. Te das cuenta que al inicio, la varilla que está a la izquierda es la varilla inicial, pues, ¿no? Y te das cuenta que la varilla con el marco anaranjado forman un rectangulito delgadito, ¿sí o no? Entonces, a través de ese rectangulito atraviesan 5 líneas, mira, 5 líneas de campo externo, que son esas X. Pero si esa varilla se mueve hacia la derecha, date cuenta que ahora con el marco formarán un rectángulo más grande. Y al formarse un rectángulo más grande, aparecen más líneas. Más líneas lo atraviesan. Si la cantidad de líneas que atraviesan a la espira aumenta, por lo tanto, aumenta el flujo. Claro que sí, Beatriz, aumenta el área. Con eso es una explicación directa. Aumenta el área, aumenta el flujo. Y se acabó el problema. Más líneas entrantes. Excelente, Beatriz. Ahora, si el campo magnético que atraviesa aumenta, el flujo aumenta, como ustedes dicen. Si el flujo aumenta, yo puedo decir que existe una atracción o una repulsión. Si el flujo aumentaba, ¿qué era? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Y repulsión, ¿cómo deben ser los campos externos e inducidos? ¿En la misma dirección o direcciones contrarias? Opuestos, ¿cierto? Opuestos.
Por lo tanto, si tu campo externo, que son esas aspas, es un campo entrante, ¿cómo debe ser tu campo inducido? Tu campo inducido, ¿cómo debe ser? Puntito, ¿cierto? Ya te entendí. Saliente, bueno, saliente. Muy bien, saliente. Si tu campo inducido es saliente, dime, con la regla en la mano derecha, campo saliente, mira, sale hacia ti, ¿eh? El dedito gordito sale hacia ti. Si sale hacia ti, gira tu mano. Haz lo mismo que yo. Campo magnético saliente de la pantalla. Gira tu mano. ¿Tú qué observas? Que la corriente eléctrica inducida está en sentido horario o antihorario. ¿Tú qué observas? Antihorario. Felicidades, chicos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Siempre que tengan un análisis de este tipo, hagan lo que hemos hecho en estos momentos. No es complicado. No ha sido complicado, no ha sido nada de otro mundo. Hemos seguido los pasos según la ley de Lenz, tal como hemos hecho en la teoría, así que esto no es imposible, chicos. Es cuestión de práctica nada más. Obviamente que a la hora del examen te puede jugar en contra los nervios, tal vez, ¿no? El tiempo, el apuro, pero recuerda que tú ya tienes el conocimiento. Tu conocimiento ya está preparado para poder analizar este tipo de gráficas. Solamente falta reforzar con más problemas para que ya quede plasmado aquí, quede acá como una fotografía. Muy bien, Beatriz, muchas gracias, Milton. Excelente, chicos. Sigamos ahora sí. Problema 7. No nos compliquemos la vida, mira. Problema 7 es lo más sencillo que hay. Se supone que el problema 7 debería ser el primer problema en realidad. Pero estamos aquí ya estamos aquí. Sencillo. La línea de inducción magnética atraviesa en el plano una espira cuyos lados son 10 centímetros y 8 centímetros, un rectángulo, ¿cierto? Tal como se muestra en la figura. Si la magnitud del campo magnético uniforme externo es un Tesla, el campo magnético es un Tesla, determina el flujo magnético. Dime, ¿el flujo magnético no era sencillo? ¿Sí o no? El flujo magnético era campo por el coseno del ángulo por el área. Campo por el coseno del ángulo por el área, donde debes recordar que el ángulo debe ser el ángulo que forma el campo con la línea normal. Y según el problema, según la gráfica, el ángulo es 60 grados. Por lo tanto, de frente nada más. Coseno de 60, un medio. Entonces me quedaré un medio del campo por el área. Profe, el campo me lo dan, el área no, pero te dan los datos de los lados, A y B. Y como es un rectángulo, A por B sería tu área. Reemplazo entonces. Un medio del campo, que es 1, por A por B. ¿Cuánto vale A? 10 centímetros, es decir, 10 por 10 a la menos 2. Por B, que vale 8 centímetros, 8 por 10 a la menos 2. Pero, y me sale 4 por 10 a la menos 3. Mira, 4 por 10 a la menos 3. Tú sabes que el 10 a la menos 3 representa un mili. Por lo tanto, sería 4 miliwebers. Dime, ¿este problema no ha sido sencillo, sí o no? Recontra sencillo, ¿cierto? Claro, es un problema básico, demasiado sencillo para ustedes. Problema 7, obvio. Y llegamos al problema número 8. Mira, nos ha sobrado bastante tiempo, así que tienes tiempo para hacer tus consultas, chicos. Tienen tiempo para hacer sus consultas. Por favor, aprovechen, piensen bien qué es lo que van a hacer, ¿ya? Hay tiempo todavía, hay tiempo. A ver, problema número 8. Muy parecido al de la varilla que vimos hace un momento, muy parecido, parece. Una barra metálica de longitud de 2,4 metros se desliza sin fricción sobre rieles conductores horizontales en un campo magnético uniforme de 5 militeslas, como se muestra en la figura. La resistencia conectada a los rieles es de 12 ohm. Pregunta, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza externa? ¿Cuál debe ser la magnitud de la fuerza externa requerida para que la barra se desplace hacia la derecha con una rapidez de 4 metros por segundo? Considere que la fuerza sobre el conductor es Bill, ¿cierto? La fuerza sobre el conductor es Bill. A ver, debe haber una fuerza externa. A ver, vamos a analizar. Mira,
El campo inducido es saliente, porque es lo mismo que vimos hace un momento. ¿Te acuerdas, Beatriz? ¿Se acuerda Milton del problema número 6, si no me equivoco? Es lo mismo, ¿cierto? Varía a la derecha, campo entrante, campo inducido saliente. Lo mismo. Entonces, regla de la mano derecha, la corriente eléctrica es en sentido antihorario. Ya está. A través de esa varía existe una corriente inducida hacia arriba. La magnitud de la fe inducida en el movimiento es campo, longitud por rapidez. Por la ley de Ohm sabemos que esto es igual a I por R. Por lo tanto, la corriente es igual a Fe entre resistencia. Por lo tanto, calculando ya la corriente, tendríamos campo como 5 por 10 a la menos 3, la longitud como 2,4, la rapidez como 4 y la resistencia como 12. Esto me genera una corriente de 4 por 10 a la menos 3. ¿Ya está? Ahora, ¿eso qué significa? A ver, bien. Hay una corriente eléctrica que fluye. Por lo tanto, si hay una corriente eléctrica que está fluyendo por ese conductor, ¿listo? Y este conductor está dentro de un campo magnético, puedo aplicar también lo que hemos visto la semana pasada, que es la fuerza magnética. Pocas veces viene un problema como este, chicos, porque es bien elaborado, bien tedioso, pero mira, recordemos lo que ya hemos visto, lo que hemos hecho. Las cosas que vemos en los problemas no son cosas que son ajenas a lo que hemos visto, solamente que son planteamientos un poco más complicados, porque relacionan varios temas. Por ejemplo, mi problema normalmente hubiera acabado acá. La corriente inducida es 4 por 10 a la menos 3. Pero ahora me dicen que analice qué pasa con esta corriente cuando está dentro de un campo magnético. Profe, ¿y por quién es afectado? ¿Por el campo magnético inducido o por el campo magnético externo? Por el campo magnético externo, chicos. Por el campo magnético externo, el cual vale 5 militesla. ¿Listo? Entonces tenemos una corriente inducida que va hacia arriba, un campo magnético externo que es entrante. Entonces, podemos decir que con la regla de la pistolita, la corriente es hacia arriba, el campo es entrante, la fuerza es hacia la izquierda. Entonces, la fuerza magnética es hacia la izquierda. Profe, ¿y cómo se calcula esa fuerza magnética? Con el famoso BIL, pues, ¿no? BILSE, BIL. Que de dato me están dando, ¿eh? De dato me dicen que la fuerza magnética es igual a BIL, ¿no? Corriente, longitud y campo ahí. Y ahora, usando la regla de la mano derecha, la barra, sobre la barra, la fuerza magnética es hacia la izquierda, y para que la barra se traslade con velocidad constante a la derecha, dime, ¿te acuerdas qué significaba velocidad constante? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿qué se cumplía cuando la velocidad era constante? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Te acuerdas, Beatriz? ¿Se acuerda Milton? ¿Alguien? ¿Andrés? ¿Carlos? ¿Christopher? ¿Diego? ¿Los que están presentes? ¿Qué pasaba cuando la velocidad era constante? ¿Qué se cumplía? Equilibrio. No necesariamente. Recuerda que el equilibrio involucraba más cosas. Si la velocidad era constante, se cumplía con la primera ley de Newton. ¿Qué significa eso? Que la fuerza resultante es... La fuerza resultante es cero, o sea. Si la fuerza resultante es cero, dime, si hay una fuerza magnética hacia la izquierda, para poder compensar esa fuerza magnética, debe haber una fuerza hacia la derecha, ¿sí o no? Y esa es la fuerza externa requerida. Y eso es lo que te están pidiendo. Por lo tanto, hacia la derecha hay una fuerza F. Profe, ¿pero no deben ser iguales? Obviamente. Si la fuerza magnética es 5, la fuerza externa vale 5. Deben ser iguales. Entonces, esta fuerza externa es igual a la fuerza magnética, que es igual a BIL, que es corriente, longitud por campo. Entonces, la corriente es 4 por 10 a la menos 3, lo cual hemos calculado arriba. La longitud de la varía es 2,4 por el campo, que es 5 por 10 a la menos 3, ¿no? 5 militesla. Entonces, me quedaría operando ahí una operación sencilla, me date cuenta. 0,048 por 10 a la menos 3, chicos. 0,048 por 10 a la menos 3. ¿No? Y la respuesta al final es 0,048 milinewton. Es decir, es una fuerza muy, pero muy pequeña. Muy, muy pequeña. Por ese motivo, muchas veces no se analiza en los problemas mismos. Y aparte porque está relacionado con un tema anterior. Así que recuerda que muchas veces he dicho que debido a estos últimos temas,
los problemas deben ser directos. No podemos combinar temas uno con el otro. Difícil, difícil hacer eso. En cambio, si estuviéramos en el tema de dinámica, estática, cinemática, ahí sí lo combinan con trabajo y energía. Pero en los últimos temas, muchas veces los problemas son aislados. No, no tiene mucha relación a veces. Pero existen problemas como este donde nos obligan a poder analizar dos teorías diferentes. Ya, ¿por qué la fuerza magnética es hacia la izquierda? Sencillo, Beatriz. Arregle la mano derecha en forma de pistola. Mira, ahí está tu pistola. ¿Tienes lista la pistola? Haz lo mismo que yo porque recuerda que aquí hay un problema porque no ves lo que yo represento en la pantalla. ¿Listo? Ya. Tu pistola, el cañón es la velocidad, pero como es corriente, es la corriente que va hacia arriba. ¿Listo? Los tres deditos es el campo que entra. Y el dedo gordito es nuestra fuerza. ¿Hacia dónde apunto? Hacia arriba, porque es la corriente inducida. Corriente hacia arriba. Mis tres deditos, para ti tú ves que salen de la pantalla, pero como tú estás haciendo lo mismo que yo, notarás que estos tres deditos deben entrar hacia la pantalla. Es como si estuvieran entrando a la pantalla y estuvieran representando esas líneas verdes, esas flechitas, esas X, esas aspas. Pues tu campo magnético entra. Si tu campo magnético entra, el dedo gordito ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia la izquierda. Esta es tu fuerza. La fuerza hacia la izquierda. Campo entrante. Corriente hacia arriba. ¿Nos quedó claro, Beatriz? Inténtalo, a ver, inténtalo. Lo que yo hago es esto, mira. Esta es mi pistola. Y si esta es mi pistola, el cañón, este dedito. Vamos a ver, vamos a ver. Este dedo es la velocidad y es la corriente. Velocidad y corriente. Este acá. ¿Listo? Porque estoy usando este método de la pistola. Esto es la corriente, esto es la velocidad. Esto es la fuerza, mira. Esta es la fuerza. Y los tres dedos que están acá me indican el campo. Campo. ¿Listo? Recuerda que yo uso el método de la pistola. Si tú trabajas con otro método, por ejemplo el de la palma, ya sería otra situación, ¿no? El de la pistola es el que yo trabajo. Corriente o velocidad, fuerza y campo. ¿Listo? Entonces por eso pongo mi mano así. Corriente hacia arriba, campo entrante, fuerza hacia la izquierda. Pero recuerda, a ver, lo que yo estoy analizando es la corriente. Mira, cuando tú analizabas la velocidad, era la velocidad de las partículas, ¿sí o no? La velocidad de la partícula. Pero esto no es la velocidad de la partícula, esa es velocidad de la varilla. Pero dime, las partículas cargadas están dentro de la varilla y esas partículas cargadas se mueven hacia arriba. Por eso yo estoy analizando la corriente eléctrica. Por ese motivo es muy confuso analizar las dos teorías, como la teoría de la semana pasada y esta, pues, ¿no? Claro, es la velocidad de la corriente, porque es lo que genera la fuerza magnética. Es lo que genera la fuerza magnética. Listo, Beatriz. Chévere. Ahí está. Ese era el datito, ¿no? O sea, la parte de la velocidad, ¿no? Recuerda que aquí la velocidad de la varilla no genera nada. Si lo que genera es solamente la fe inducida. Solamente eso, se podría decir, para este tema. Cuando yo analizo fuerza, debo analizar las partículas cargadas, cómo se mueven. Y si no analizo las partículas cargadas, analizo la corriente eléctrica que se está generando. En este caso es la corriente inducida. ¿Listo, chicos? ¿Listo, Beatriz? Quede entonces. Y con eso, chicos, tenemos la respuesta D. Y con eso tenemos todo para esta semana. Ahora sí, vamos a darte las claves para casita. A ver, ustedes vayan completando esto mientras yo les doy las claves.
Ya, problema número 1, B. Dos, A. 3, B. 4, C. 5, A. 6, B. 7, B. Listo, Beatriz, ahí están las claves. Listo, chicos, ahí están las claves. Ahí están las claves, Milton. Esas serían todas las claves para el día de hoy, chicos. Tomen nota, por favor. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta, Beatriz? ¿Alguna consulta, Milton? ¿Alguna consulta, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. La primera de los propuestos. Sí, se aplica Bacchus. Pero si te das cuenta, se aplican dos veces Bacchus. Dos veces Bacchus. Porque tu imagen es así, pues. Mira, más o menos para que más o menos entiendas, ¿ya? La imagen es así. Si lo ves bien, es así. Es como una L, ¿cierto? Mira, este es como si fuera tu imagen. En 3D sería este. Tendríamos una parte superior por donde ingresa el campo. Entonces, en esta parte superior hay un rectángulo, si tú ves. Aplicas Bacchus por arriba. Pero también las líneas de campo atraviesan por el costado, de forma inclinada. Aplicas Bacchus por acá también. Suman los dos flujos. Para cada uno de los casos, el ángulo cambia, el ángulo cambiaría. Entonces, esa es la parte complicada tal vez de este problema, identificar el ángulo, ¿no? Esa es la parte complicada, pues. Identifica el ángulo. Para uno de ellos es 53, para el otro será 37, no lo deduzcas de esa manera, grafícalo mejor, grafícalo. Grafícalo, por favor. Tú misma date cuenta. Ahora, la dificultad matemática aquí no siempre es la misma, pues, ¿no? Por ejemplo, este problema es un problema nuevo que yo veo, y ahí la dificultad matemática a la hora de calcularlo. Yo te recomiendo que hagas esto, mira. Que grafiques esto, ¿no? Así. Esa es tu varilla y grafiques tu campo. Ahí está el campo por acá y el campo por aquí. Entonces, para este caso, calculas este ángulo. Para este caso, calculas este ángulo. Sabiendo ya, sabiendo que por aquí, según la gráfica, esto es 53, pues, ¿no? Sabiendo que es 53. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Siempre plasmarlo como si fuera transversal, así. Transversal. Es lo mejor, chicos. Porque si lo tratas de ver de manera de 3 dimensiones, te vas a complicar la vida. Y no es la idea. No es la idea, que tú te compliques la vida. Sí, ahí se ve más claro, ¿cierto? Ahí se ve más claro. La idea es que tú notes claramente cuáles son los ángulos. Y para eso necesitas ver una gráfica transversal, así cortadita. Así. ¿Listo, Beatriz? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy.
muchas gracias por su atención. Esperemos que la siguiente semana, la semana número 16, tu participación mejore la participación del día de hoy. Por favor, trate de participar todos, es lo mejor. Recuerda que el éxito de la clase depende de ustedes. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, chicos.